Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Triálogos. En el capítulo de hoy resolvemos de una vez y para siempre un asunto candente que va a tratar de explicarnos una querida vieja amiga del programa que se reincorpora y nos presenta otro nuevo libro en el que trata este tema del que todavía no he dicho el qué, porque es un tema que te deja siempre la duda y el pudor de hablar directamente de él, pero no queda más remedio que decir el título tal cual es, que es Las filósofas también follamos, ¿verdad, Carmen Bengoechea? Sí, también follamos. Es más, no solo follamos, sino que también hablamos y pensamos sobre el sexo. Muy bien, y sobre eso va este nuevo libro que hoy nos vas a introducir, valga la expresión. Vamos a saludar también a los colaboradores para que después de que tú hagas la presentación y nos lo vendas, pues todos vamos hablando tranquilamente contigo. El Comité Fenomenal. Central está formado por Juan Elías, buenas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes y un abrazo especial a nuestra invitada de hoy. Muy bien, y en el Comité Central también, como siempre, Gonzalo G. Carrascal. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carmen, por volver para contarnos y desarrollarnos un tema muy interesante del que, según nos dicen todos, al final no dejamos de hablar sino de eso. O sea, que vamos directos al asunto. Pues te escuchamos, Carmen. Bueno, pues como comentaba antes con vosotros, antes de iniciar el triálogos, que bueno, es un cuatriálogos, ¿no? Porque hoy somos 4. Las filósofas también follamos. Es un experimento, como todos mis libros, y en esta ocasión he decidido ver cómo los apotegmas son esas estructuras que nos permiten ver el mundo a través de una oración que es útil, es vital, es memorable y que si están bien construidos, cambiando el concepto principal de ese apotegma, conseguimos que se generen nuevos apotegmas. Para mí el experimento, el juego, ha sido que he ido investigando apotegmas de otros filósofos y filósofas y lo único que he hecho, bueno, mi atrevimiento ha sido transformar esa apotegma en un apotegma sexual. Es decir, ahora os pondré algunos ejemplos que aparecen en el libro y he ido investigando sobre todo filósofos y filósofas que me atraen de forma especial, que me enamoran, que me seducen, y he decidido cambiar ese concepto principal e introducir, como decía Miguel, nunca mejor dicho, introducir el concepto del sexo. Y la verdad es que ha sido muy divertido, me lo he pasado muy bien, porque transformar una apotegma de María Zambrano, de Sócrates, bueno, ahora os iré nombrando algunas de las personas que he invitado a dialogar conmigo, he conseguido incluso que la apotegma tenga incluso más fuerza, que cuando lo leía decía, madre mía, si levantara la cabeza esta filósofa o este filósofo seguramente me diría, ole, qué bien que le has dado ahí otra vidilla a mi reflexión. Entonces, bueno, pues la propuesta es muy sencilla, es descubrir lo que es un apotegma y descubrir que el apotegma, una vez que está bien construido, se puede transformar en nuevos apotegmas simplemente cambiando el concepto principal. Esa ha sido la investigación que he hecho en esta ocasión con Las filósofas también follamos. Pues yo, antes de que los demás puedan preguntar, hay una cosa que como profano, ¿Sí? y pensando en que dentro de nuestra millonaria audiencia haya personas que no sean expertos en filosofía, creo que deberías aclarar que apotegma no es una categoría de pornotube y qué es un apotegma, porque yo no sé muy bien si tocarme todavía o qué es. Y a partir de ahí que se pregunten los demás. Bueno, hay una definición muy sencilla de apotegma. Es una oración
cuyo contenido es útil, es breve, memorable, es decir, que es fácil de recordar y que es vital, forma parte de nuestra vida cotidiana. Nos va a ayudar a interpretar nuestra vida y que, en cierta manera, es un consejo que podemos aplicar en nuestras rutinas del día a día. ¿Sería, por ejemplo, Carpe Diem? Podría ser, claro, sí. Vale. Es breve, es útil y es fácil de recordar y lo aplicas a tu vida cotidiana. Vale, ya me ha quedado claro. Algunos apotegmas no son tan breves, de hecho cuando os comente alguno para que también se vea el ejemplo, pues algunos son un poco más extensos, ¿no? Pero la idea es que un apotegma suele ser breve, para que las personas que nos están escuchando vean un poquito en qué consiste este juego que planteo con este libro. ¿Dentro de qué órbita podríamos decir que llegan a girar tus pensamientos, digamos, reformulados de aquellos de los cuales parten? Quiero decir, ¿entran dentro de la esfera únicamente del pensamiento y de lo que es la individualidad privada? ¿Entra dentro de lo que es la realidad institucional en la cual el individuo vive? ¿Tiene connotaciones, por tanto, de lo que es la confrontación o el conflicto del individuo frente al mundo, que al final es lo que representa realmente el comercio sexual, el comercio de la relación con el otro? ¿En qué medida también esto está siendo mediado institucionalmente? Quiero decir, ¿cuáles son los ámbitos en los cuales esa combinación, esa reformulación de apotegmas y de pensamientos o de conocimientos, si quieres, o de texto sapiencial gira? ¿En torno a qué puntos podrías decirnos? Pues la pregunta la voy a relacionar con los autores y autoras que he elegido. He intentado que no solo el sexo se quede en el ámbito privado, lo que llamamos la intimidad, sino también en la esfera pública, porque los seres humanos somos seres sexuales y nuestra sexualidad no solo la mostramos en las alcobas, sino también cuando estamos en la esfera pública, también hacemos esas muestras de nuestra sexualidad. Cuando hablamos de sexo, a veces tendemos a pensar en una determinada manifestación del sexo y la afectividad, todo lo que tiene que ver con las emociones, con la relación con el otro, con el cuidado, también tiene que ver con el sexo, con la sexualidad. La sexualidad es mucho más amplio que solo el contenido vinculado con la copulación, con el orgasmo, con el placer. O sea, es mucho más amplio. Entonces, cuando me he puesto a investigar los filósofos y filósofas que he querido jugar con ellos con esta transformación de sus apotegmas, hay apotegmas que se vinculan a la intimidad, pero también a lo que es la esfera pública. De hecho, para mí una filósofa que me parece muy potente, todo lo que tiene que ver con la reflexión política, que es Hannah Arendt, aparece. Y es muy interesante como cuando ella habla de política, cuando la política la cambias por el sexo, tiene una fuerza y te da una visión sobre la esfera pública muy interesante. Entonces, a tu pregunta, Gonzalo, no solo se queda el sexo en la alcoba, sino también el sexo se practica en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en las plazas. El sexo está en todos y en cada uno de los espacios donde hay un ser humano. Hay otra duda que me ha quedado sobre el título y es ¿por qué está en femenino? Si solamente se refiere a análisis de filósofas o porque hace referencia a la autora que es mujer. O, en fin. Pues mira, esta mañana he quedado con una amiga que también es filósofa y al principio tenía pensado hablar de filósofos y filósofas, pero hablando con un poeta con el que tengo una relación profesional y afectiva, me hizo pensar que siendo filósofa y que precisamente las mujeres y las filósofas hablamos mucho del sexo, muchísimo. No os podéis imaginar lo que hablamos del sexo, las mujeres y las filósofas. En la esfera privada, y esa es la clave, en la esfera privada, me di cuenta que era necesario que también se mostrara en la esfera pública que las filósofas también tenemos nuestra manera de entender la sexualidad y que tenemos también una aportación desde la reflexión
radical, entendida como clarificación conceptual y profundización a la hora de exponer nuestros presupuestos y desde dónde decimos lo que decimos. Y me hizo darme cuenta que tenía mucha más fuerza hablar desde las filósofas también follamos, porque la filosofía se hace desde un cuerpo y eso hace que pensemos la realidad de maneras distintas. Y hoy justo como he pasado toda la mañana con una gran amiga que es filósofa y me hacía pensar en cómo nuestra propia sexualidad también, en cierta manera, también está vinculada con nuestra manera de interpretar, de pensarnos. Y al final decidí apostar por el título en femenino, Miguel, y dije, las filósofas también follamos. Y bueno, ha sido mi aportación desde mi cuerpo como mujer. He querido darle pues otra mirada, porque creo que la filosofía desde el cuerpo de mujer tiene un componente distinto que desde la masculinidad. Y creo que eso también sería para comentarlo a lo mejor en otro triálogo o incluso aquí ahora. No sé qué pensaréis vosotros, que sois masculinos. Yo soy masculino y filósofo, y si hubieras titulado Los filósofos también follamos, yo hubiera negado la mayor, porque los filósofos varones no nos comemos un rosco, por lo general. Con lo cual está muy bien que lo pongas en femenino, porque eso ya es territorio ignoto para mí y ahí no puedo decir si es verdad o no. Una pregunta, Carmen. Dentro de lo que es la concepción de lo que es el sexo, ¿cuál sería la definición que podrías considerar la más adecuada, por tanto, del marco de relación humano más básico en el que nos podemos desarrollar dentro del ámbito de la relación mutua en el plano sexual? Quiero decir, ¿es el sexo un elemento que, puesto que somos seres sexuados, permanece y es siempre una condición indispensable y por tanto irrebasable que siempre está afectando y alterando la condición humana, o hay posibilidad de poder elevar el plano sexual de manera que no interfiera en la relación entre los individuos? Hasta el punto de que sea un elemento que quede, como decir, amortiguado bajo principios tanto de carácter moral, institucional, etcétera, que al final, digamos que se sobrepongan hasta el punto de atenuar la componente sexual de base de todo ser. Yo siempre digo una cosa sobre el tema del sexo y vinculado con los instintos. El ser humano es el único animal que, teniendo instintos, es el único animal que decide desobedecer al instinto. Y siempre concluyo, entonces no es un instinto. Lo tenemos, pero aún así lo desobedecemos porque somos libres y decidimos, elegimos qué tipo de relación queremos tener con esa llamada de la naturaleza, con esa obligatoriedad de reproducirnos, en el momento que encontramos a alguien que nos excita y que nos encantaría irnos a un rincón oscuro y llevar a cabo todo tipo de fantasías, y sin embargo tenemos esa capacidad de autocontrol y de no saltar al cuello de esa persona que nos atrae de una manera fascinante. Y sin embargo decidimos parar, tanto hombres como mujeres, y no lanzarnos, porque esa es otra. Se habla de los hombres hacia las mujeres, porque las mujeres evidentemente también tenemos nuestros deseos y también nos gustaría en muchísimas ocasiones lanzarnos al cuello de alguien que nos fascina por diferentes razones. La relación que tenemos con el sexo es una decisión y eso es lo que nos hace ser humanos, partiendo de que somos animales y que tenemos un cuerpo, que tenemos una química, que tenemos un ADN que nos empuja a determinadas finalidades y, sin embargo, decidimos obedecer o no obedecer. Entonces, esa relación con el sexo siempre es una discusión constante.
la llamada de lo que se dice sobre todo las mujeres, ¿no? Se te va a pasar el arroz, el reloj biológico, todo esto que nos dicen, ¿no? Sobre todo a las mujeres. Los hombres, como tenéis, por suerte o por desgracia, que podéis ser fértiles hasta casi prácticamente moriros, pero las mujeres ya sabéis que tenemos una cantidad de óvulos limitada y eso hace que tengamos una relación con la sexualidad y con la fertilidad diferente a vosotros. Entonces, algunos mueren en el intento también, ¿eh? Algunos mueren en el intento. Pero el sexo siempre está presente en nuestra vida. Y a mí lo que me parece hermoso es que tenemos la oportunidad de decidir qué hacer con él. Y eso no lo hacen el resto de los animales, ni de los vegetales. Los vegetales tienen unas órdenes que tienen que reproducirse y el resto de especies animales igual. Tienen en un momento la llamada de la naturaleza y se reproducen. Sin embargo, el ser humano es el único que decide si se reproduce o no se reproduce. Decide cómo vivir su sexualidad. Si decide tener diferentes parejas al mismo tiempo, si decide tener relaciones con el mismo sexo o con no, o con otro distinto, tenemos esa diversidad que no tiene el resto de especies animales. Entonces, en nuestro caso, cuando hablas, Gonzalo, de qué definición, el sexo siempre está presente, pero con el matiz de que somos capaces de decidir. Y eso es una maravilla. Eso no lo tiene el resto de animales. Somos muy afortunados. Solamente profundizando en tu respuesta, te preguntaría, y porque me interesa ahondar un poquito en el concepto del sujeto, precisamente como lo que es, como sujeto y sometido, y por tanto nuestra vida como un principio al final ¿cómo decir?, de sumisión permanente, por un lado a los instintos, que vienen dados con nuestra corporeidad, por otro lado a la relación, la estructura moral institucionalizada en la cual habitamos. ¿En qué medida esa elección no es sino la definición de una constricción, si cabe mayor, y por tanto la realidad humana no es sino la sumisión sistemática a elementos de orden superior que no hacen más que coartar sumisiones de orden inferior, como puede ser la pulsión sexual con respecto a un principio de moralidad del que dirán, o a un principio de moralidad que dice que uno tiene que casarse o no antes de poder realizar tal o cual cosa, o si tiene que ser con personas de un determinado tipo y no con otro. Ya hablemos no solamente de sexo o género, sino en términos de clase social, la estructuración en castas y por tanto la conformación de un orden económico definido. Quiero decir, ¿en qué medida al final la condición humana no es sino la condición misma de la servidumbre? Pues nuestra condición humana, como bien dices tú, Gonzalo, es una decisión y esa sumisión que nos impone una estructura desde el Estado, desde otras estructuras, véase la religión o determinados códigos morales que nos impone la cultura. O la propia familia, sin ir más lejos. O la propia familia, sin ir más lejos. Sí, son diferentes estructuras que nos indican el camino de la sexualidad adecuada. ¿Cuál es la sexualidad que es correcta, oportuna y que tienes que seguir? Ahí cada cual tiene que decidir si es sumiso, como bien dices tú, o si es valiente y hace honor a su voluntad y decide lo que le hace bien, no lo que le impone la estructura correspondiente. Estado, familia, iglesia, cualquier estructura rígida que te impone y que decide lo que tienes que hacer con tu cuerpo, con tu placer. Y ahí es cada ser humano el que tiene que ser valiente y decir, a mí lo que me hace bien, lo que me hace disfrutarme y lo que me hace habitar otros cuerpos con responsabilidad y con libertad es XXX. Ahí ya cada cual define cómo quiere vivir su sexualidad. Yo ahí no me voy a meter. Yo siempre digo lo mismo, con respeto y sobre todo teniendo en cuenta al otro y a uno mismo, pues la diversidad, todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual y las prácticas sexuales, siempre con el respeto hacia el otro, a mí me parece que es legítimo, pero sobre todo valentía. Yo creo que el sexo es valentía, quererse disfrutar y disfrutar con otros, con uno mismo lo primero. El primer sexo, estamos aquí gracias al sexo. Primera premisa. Segunda premisa, el sexo está para darnos alegrías.
Ya cada cual decide las alegrías que se quiere dar. La primera alegría te la das contigo mismo, contigo misma. Que luego te apetece compartirlo y tienes la suerte de que alguien también quiere compartirlo contigo, pues estupendo, se abren ahí nuevos horizontes. Pero la primera alegría es con tu propio cuerpo. Nuestro cuerpo es uno de los mayores lugares de placer y a veces intentamos buscar en otros. Legítimo, pero nuestro propio cuerpo es el lugar donde más placer podemos encontrar. Carmen, ¿y tú qué opinas de la pornografía? ¿Ayuda a liberar nuestra sexualidad? ¿Por el contrario, la empobrece? Para mí la pornografía es otra creación artística. Y ahí están los actores y actrices que se dedican a la pornografía, que crean sus relatos y que hacen que las personas puedan disfrutar de diferentes relatos con todo lo que tiene que ver con la sexualidad y con el cuerpo. Evidentemente, como la literatura, como otro tipo de artes, hay buena pornografía y pornografía que no es tan buena. Y de ahí vuelvo otra vez a hablar desde la mirada femenina. Desde hace ya décadas hay directoras de cine porno donde ya se ve que gracias a esa incorporación de la mirada femenina, el porno también es distinto. Entonces, es otra manifestación artística donde las personas disfrutan del arte a través de los cuerpos de otros con relatos que te hacen sentir placer. Igual que lees una novela, igual que lees un poema, igual que ves una fotografía, igual que ves una pintura, una escultura y que te transmite determinado mensaje, una película porno pues tiene una función. Y para mí forma parte del arte. Sí, bueno, sobre si hay relato o no en la pornografía, bueno, digamos que sí, pero quizá Bueno, la el no cantidad relato, de, la cantidad de argumentos es limitado. Pero, Pero perdona, Miguel, relato, entendido, hay personajes, hay un escenario, hay una historia, un desenlace, hay un nudo. Y un final feliz. Y un final súper feliz. Relato hay. sí, bueno, visto así. Claro. Sobre todo esto que estás explicando y también un poco que tiene que ver con este tema de la pornografía y en general sobre la sexualidad expresada socialmente. Por ejemplo, en televisión hay una serie de popes que hipersexualizados que continuamente hacen referencia a su propia sexualidad y además hacen un poco de proselitismo de lo que a ellos les parece bien, es como un deber moral de los demás ser igual que ellos y el que no pues se queda fuera y no es suficientemente dinámico. Voy a dar una opinión que no debería dar, pero me produce una repulsión total ese tipo de discurso. Y a lo que voy, por lo que lo digo, es que venimos de una vieja cultura en la cual el sexo, quizá en algunos casos directamente era algo prohibido o condenable, y en general era algo que se consideraba que formaba parte de la intimidad y que no se hacía público, ni siquiera se hablaba de ello, y se consideraba una obscenidad, y la obscenidad es algo de mal gusto y simplemente significa lo que está fuera de la luz. Igualmente no se hace referencia a los excrementos o a la enfermedad en su dimensión más física, y es como una línea de buen gusto que estaba asumida. Por ejemplo, en el arte hay erotismo, pero no hay pornografía. En el arte clásico, en la literatura, hay pocas referencias a la vida sexual de los grandes héroes clásicos, aunque, por ejemplo, en los griegos sí hay algo, en la Ilíada sí se habla algo, pero no quiero decir, bueno, era algo que se considera obsceno, pero creo que
no solo por esta cosa ultracatólica o puritana, que es el exceso, ¿no? De que es algo malo y no se debe tocar, sino, ya digo, por una parte que a mí creo que estoy un poco de acuerdo, y es que a mí que me importa lo que haga el vecino de enfrente, y mucho menos que él se quiera poner como ejemplo de algo. Y la pregunta, ya por fin la hago, es, a través de la historia de la filosofía que tú has estudiado para este libro, ¿cómo has visto esa evolución? Si hay épocas en que se habla más, menos, desde qué perspectiva, y sobre todo cómo está ahora la cuestión. En mi investigación sobre el tema sexual, recuerdo que en la facultad pocas veces se hablaba del cuerpo y del sexo en mi vida. En mi vida he escuchado en la facultad hablar del sexo. Otra cosa es que cuando ya terminas la facultad te pones a leer y claro que hay autores y autoras que hablan sobre ello, pero en el caso de este libro no ha sido tanto una búsqueda sobre qué pensaban del sexo, sino que el pensamiento de otras filósofas y filósofos me ha permitido que yo transforme sus apotegmas en apotegmas sexuales. Sería para otro libro lo que tú propones, Miguel. ¿Cómo ha sido la evolución del pensamiento filosófico en relación con la sexualidad humana? Yo creo que sería para otro libro. Y oye, tomo nota, porque a mí este tema me apasiona y podría ser para otro libro. Pero claro que hablan del sexo. Del cuerpo hablan mucho. Claro que hay siempre hay una preocupación por el cuerpo, la mente. Sí, está presente, pero el sexo, yo no recuerdo que mis lecturas de determinados filósofos y filósofas se hable explícitamente del sexo. Y lo echo de menos, porque creo que forma parte de nuestra identidad. La sexualidad, como he empezado al inicio de nuestro cuadriálogo, me parece que definirnos como seres sexuales forma parte de nuestra identidad y nos relacionamos a través de ella y pensamos también con ella. De hecho, en el libro hay un momento en el que digo que follamos según un sistema filosófico que tenemos y que nuestro sistema filosófico nos hace follar de una determinada manera. Toda la relación que tenemos con la ética, con la estética, con la política, con la metafísica, con la lógica. Echo de menos a nuestro compañero lógico. ¿Sigue estando por Gran Bretaña? Ya está en Madrid, pero hoy no ha podido estar con nosotros. Vale. Te envía saludos. Está follando. Genial. Bueno, pues desde la lógica también tenemos un sentido sexual. Entonces, si nos ponemos a pensar todo lo que tiene que ver con nuestra filosofía y cómo nos relacionamos con el otro, cómo amamos, cómo tocamos, cómo nos tocamos, cómo la búsqueda del placer, el cuidado, los afectos, el cariño, todo eso tiene que ver con nuestro sistema filosófico que lo tenemos. Y a mí me parece que se habla poco, se habla poco. No digo que no se hable, sino que se habla poco. Otra cosa es que cuando quedamos los filósofos y las filósofas a tomarnos y hacemos nuestros banquetes particulares, que los hacemos, véase en formato caña o formato vinos o tapas o pinchos, como lo queramos llamar, claro que hablamos, por supuesto que hablamos, como cualquier otro ser humano. Mira, yo hace poco quedé con Juan y tuvimos una comida estupenda y hablamos de muchas cosas. Y claro que hablas también de los afectos. Pero echo de menos el tema público. Creo que ahí es donde falla. La filosofía tiene pudor en hablar de estos temas y creo que tiene que reflexionar y hacer que haya posibilidades de dialogar para seguir clarificando. Carmen, ¿no crees que el sexo sí ha atravesado la historia de la filosofía como tema, pero con el nombre de pasión? Los filósofos sí han reflexionado mucho sobre las pasiones y yo creo que es una manera sutil de realmente hablar de sexo. Cuando Spinoza habla del conatus y todo eso, ahí sí que puedes, no sé si has hecho apoctogemas, ¿cómo es la palabra, perdona?
Apotegma. Apotegmas de Spinoza y el conatus, pero sería muy fácil seguramente. Pues hice uno con él y luego lo quité, pero bueno, a lo mejor tiene una segunda parte. Esto es como Vinosofía, estoy pensando en una segunda parte. Yo creo que este libro da para segundas y terceras partes. Pues ¿perdón? No, eso, que yo creo que sí, que el sexo sí ha estado en la historia de la filosofía, pero con el nombre más sutil de pasión. Sí y no, porque la pasión también la trasladamos a otro tipo de realidad que no tiene por qué ser sexual. Puede que en algún momento no se han atrevido a hablar directamente del sexo y han utilizado el término pasión. Sí, claro, pero yo también siento pasión por la filosofía, también siento pasión por la fotografía, también siento pasión por el vino y no veo, pero bueno, que a lo mejor en ese momento, en ese contexto, pues Benito no podía hablar explícitamente de sexo, ¿no? Y bastante tenía con pulir las lentes. Bueno, Benito tiene una parte concerniente a la sexualidad y los afectos y la generación precisamente de, ¿cómo decir?, de imágenes que las producen enormemente fuerte, porque incluso habla precisamente de cómo, digamos que la sublimación, si quieres, no de la lujuria, pero sí la sublimación del celo se produce pensando, fíjate, además utiliza un término que es muy, muy curioso para ser siglo XVII, pensando en las secreciones seminales de aquel que está con la mujer amada. ¡Wow! O sea que yo te voy a lanzar otra pelota. Venga. Te voy a lanzar la pelota de pensar, puesto que en la época presocrática, con los 7 grandes sabios de la Grecia hiperantigua, hablamos de Solón, Quilón, Bías, Pítaco, Periandro, etc. Esa gente hablaba de cosas incluso tan terre à terre, como dicen los franceses, tan pedestres y tan absolutamente prosaicas como posturas y formas con las que incluso defecar. O sea, hablaban de cosas absolutamente, entendían que la fisiología era una unidad, porque el cuerpo es único y por tanto cualquier tipo de dinámica que permita realmente al cuerpo, en términos orgánicos, funcionar de una forma más adecuada, más natural, es mejor para el desarrollo de la mente, el pensamiento y por tanto lo toman como una unidad de acción. ¿En qué medida esa línea de continuidad o de pensamiento, si quieres, unívoco y materialista, queda roto por la tradición generada a partir de Platón y un cierto línea de idealismo que finalmente, junto con la traducción griega, que no es sino la lengua platónica preñada de platonismo de la Biblia y el desarrollo de la cultura católica, hasta el siglo XVII, precisamente con Spinoza, no genera, por tanto, una unidad de dominación cultural en el que directamente la ascendencia o el pensamiento que trata de eliminar o sesgar o escindir la sexualidad del plano humano bajo pantallas de carácter ilusorio y de carácter, de pensamiento, si quieres, romántico o si quieres de carácter platónico en el sentido más vulgar con el que utilizamos, más idealista, no ha tenido quiebra hasta ese momento. Spinoza fue realmente una pequeña parada en el camino, y luego no fue sino suplantada y mantenida a partir de ese nuevo renacer de un romanticismo que no es sino un idealismo que volvió a mantenerse hasta prácticamente este siglo. ¿Y en qué medida ese materialismo que realmente se centraba en el sexo, en tanto que lo que es una fisicidad explícita, quedó completamente borrada y eliminada del plano del pensamiento y de lo público? Precisamente porque digamos que hay una ola de largo alcance de carácter idealista que realmente pretende, digamos que apartar al individuo del pensamiento y de la conciencia de sí, que es física, para crear estructuras al final de dominación que son realmente mentales. Porque a fin de cuentas la propia conformación de la tecnología, ya que hablamos ahora de las nuevas formas, nos llevan precisamente a ¿qué? A una reclusión, a estar en las habitaciones con realidades virtuales, con elementos y experiencias que parece que nos proporcionan la ilusión de una fisicidad que es falsa, que es ilusoria, pero, como se suele decir vulgarmente, para ir tirando vale. Entonces, ¿en qué medida realmente crees que no estamos sino envueltos en una línea de pensamiento y de estructuración y de dominación
al final institucional, social, de carácter idealista, de una forma expresa para apartar el pensamiento de la realidad concreta que realmente sería liberadora en la medida en la que la persona fuese consciente de sí plenamente. Pues esta estupenda introducción que has hecho, volvemos otra vez me encanta lo del el tema de introducción, Gonzalo, cómo de lo físico hemos pasado a lo que yo llamo el acoso y derribo de las pantallas luminosas, como lo tangible, como bien dices tú, gracias a esos griegos que nos daban consejos, orientaciones, sugerencias sobre cómo conseguir el placer, ahora todo pasa por las pantallas luminosas y todo lo que lo vivimos a través de ese filtro de luz y hemos dejado de tocarnos, porque claro, no olvidemos que estamos ahora viviendo un contexto hostil donde los afectos no están permitidos. Lo físico, el contacto, el abrazo, el sexo no está permitido. Y como bien dices tú, ha habido esa cambio de paradigma donde los griegos nos hablaban de lo físico y ahora estamos en lo intangible. Y me gusta mucho cuando es la tercera vez que trialogo contigo, Gonzalo, y me encanta, siempre hablas de las estructuras del poder y demás, y yo que estoy muy, yo también soy bastante crítica con todo lo que tiene que ver con el poder negativo, porque creo que también hay un poder positivo, que el que construye, el que crea, el que nos hace libres. El poder no siempre es negativo, pero esa estructura que hablas tú de sumisión, de dominarnos, que lo he apuntado, me ha gustado mucho, estructuras mentales de dominación y que lo físico se diluye. No, ¿dónde estamos? De nuevo, comento, esta mañana he quedado con una gran amiga que es filósofa y nos hemos dado 2 súper abrazos porque echamos de menos lo físico. Es que vuelvo otra vez a lo que decía al principio, somos seres sexuales, necesitamos tocarnos. El afecto, el sentir la piel, eso forma parte también de nuestra identidad y construimos todo nuestro sistema filosófico se construye gracias a que estamos también con otros que también tienen su sistema filosófico, que a veces compartes más y a veces no compartes, pero necesitas. Y esta nueva realidad que dices que nos domina, Gonzalo, me parece terrorífico que no nos podamos tocar. Entonces, nunca me hubiera imaginado que tocarse se convirtiera en un delito y que hablar de sexo fuera casi un delito y que parece que hoy más que nunca necesitamos ese afecto y hablar precisamente hoy, después de un año en el que no paramos de hablar de la distancia, de no tocarnos, hay que volver otra vez a ver cómo nos está afectando el no tocarnos. El otro día quedé a comer con Juan y hablamos mucho de esto, ¿verdad, Juan? ¿Te acuerdas de todos los afectos y de la necesidad de volver otra vez a juntarnos con el otro? ¿Te acuerdas, Juan? Sí, eso sería un tema también interesante de debate. ¿Cómo se nos va a reconstruir la sexualidad o simplemente los afectos? ¿Cómo vamos a reconstruir nuestros afectos tras la pandemia? Bueno, y a lo mejor también un poco de cuánta hipocresía hay en todo esto, y yo creo que tiene mucho que ver con lo que puede ser la sexualidad como liberación y también su parte oscura, que es la represión. Siempre que hay sexo hay represión, o porque la hay o porque no la hay. En este caso estamos viviendo una tiranía de la represión en todos sus sentidos, incluido este de que si le das un beso a tu abuela la vas a matar. A lo que voy es que eso es lo que nos están diciendo, lo que está socialmente aceptado, pero por otro lado, que es quizá la parte que tiene interés, es lo que realmente estamos haciendo cada uno y en qué medida nos lo saltamos. Eso tiene que ver, lo han convertido casi en un acto sexual el darle una mano a un amigo de cuidado, no tiene casi su morbo. Cosas tan tontas como esa y ahí vemos, a mí
me dedico a recopilar todos los fallos de Matrix, porque es lo que poco que me da la vida, y vemos estas orgías de gente de Bruselas y que se escapan por un canalón cuando viene la policía. O sea que, claro, ¿cómo lo paras eso? No lo paras, simplemente dices que te estás portando bien, pero al final seguramente estás haciendo todo lo que puedes. Gonzalo. Dale. También me gustaría matizar también un poco. Es que mi intención no es tanto centrarme en la circunstancia actual de esta nueva realidad. Es irnos hasta el punto en el que la pantalla o esta intangibilidad está modificando realmente y un desapego absoluto con la fisicidad desde el punto de vista de todos los aspectos. Es decir, a día de hoy en Japón ya hay, por ejemplo, como quien dice, grupos de pop que no existen, son imágenes completamente virtuales y son un producto puramente creado bajo una fantasmagoría, que es decir, había, ahora no, obviamente por los problemas que tenemos actualmente con la pandemia, pero había grandes conciertos, grandes gigs de 10.000, 20.000, 50.000 personas que acudían sencillamente a ver una escenificación que no era más que la fantasmagoría de un grupo que era inexistente. O sea, estamos llegando ya a un punto en el que la intangibilidad, el idealismo que pretende apartarnos de lo que es el interfaz físico, que es lo que permite nuestra existencia, nos está llevando a un punto en el que estamos empezando a obviar la realidad física y, en cierto modo, la propia dinámica tecnológica ahondada precisamente por la propia maquinaria del capital y la estructura económica no hace sino precisamente crear y a llevar ese ascendente y esa percepción o esa dinámica desmaterializada y, por tanto, tendente a apartar y a extrañar al individuo de su propia persona. Carmen, te has quedado con las patas colgando. Estaba tomando notas de lo que decía Gonzalo. Siempre tomo notas de todas las cositas que me vais diciendo, tanto Miguel, Juan como Gonzalo. Voy apuntando, ¿no? Porque a mí me ayuda a pensar. Escribir y escuchar siempre me gusta. Volviendo al tema de lo físico, mira, me he hecho la pregunta cuando te estaba escuchando, Gonzalo, que cuál es el espacio de lo físico, nunca mejor dicho, ¿no? El espacio es aquello donde la materia ocupa un lugar, ¿no? Y nuestros cuerpos, ¿dónde están ahora mismo nuestros cuerpos? Cuando no podemos tener esa oportunidad de, salvo la masturbación o salvo que convivas con alguien, todo lo que tiene que ver con los afectos, con el placer, con el tocarse, con las caricias, con los abrazos, con los besos, o sea, todo lo que tiene que ver con el contacto humano, ahora mismo está reducido al ámbito íntimo del hogar. Pero el hogar es una oportunidad, pero el resto de personas que no están conviviendo con alguien, echan de menos ese contacto, como dices tú, Gonzalo, de lo físico, disfrutarse de otros cuerpos. Hace unas cuantas semanas quedaba con un amigo y hablábamos precisamente de esto, porque este tema preocupa muchísimo, todo lo que tiene que ver, como decía Juan, el volver a reconstruir la sexualidad, volver a reencontrarnos. Llevamos un año prácticamente sin quedar y viéndonos a través de pantallas luminosas, y preocupa mucho cómo me voy a volver a reencontrar con el otro. Las personas que convivamos con alguien o que tengamos una vida sexual sin necesidad de contar con otros, al final, bueno, pues tu sexualidad está más o menos saludable, pero hay muchas personas que echan de menos, y que es también salud, el encuentro con otros. Y eso también forma parte de la salud. Y la sexualidad, cuando lo físico se considera que es delito darse un abrazo, o que si ya no es un delito está mal visto por la sociedad, pues es muy difícil. Es muy difícil articular tu necesidad fisiológica del afecto con la convivencia con la sociedad.
está siendo difícil. A menos que la... Perdón. No, de Gonzalo. No, te iba a decir, tan solo en caso de que no se haya logrado realmente distanciar tanto al individuo como para que sea incapaz de ser consciente de esa fisicidad. Con lo cual, quiero decirte, actualmente las noticias que vinieron la última semana ya desde Bruselas es que van a lanzar lo que es el euro digital. El desarrollo de la moneda digital es ya una realidad que se está empezando a crear y está en ciernes. Y esto viene en razón precisamente a que la sexualidad no es más que otra forma de comercio, o el comercio una forma al final de sexualidad, es un intercambio. Y en la medida en la que se llega a sublimar hasta tal punto que el intercambio queda, fraccionado en partículas completamente carentes de densidad, pero porque el trasiego directo de aquello que es el interés queda mediado por una pantalla de ficción, al final el individuo puede llegar a no ser consciente ni de su afecto de necesidad, o ni siquiera a lo mejor ya no eso, sino de la necesidad del otro para lograr realmente suplirla y poder de esa manera cubrir esa necesidad que es una carencia. Entonces, en la medida en la que el otro queda desmaterializado, oculto bajo la pantalla y detrás de esta, lo que está claro es que mi necesidad, si me ponen en la interfaz de una pantalla por medio que me separa del otro, el otro queda oculto. Yo no soy consciente de que tengo necesidad del otro. Soy consciente que tengo necesidad de aquello que la pantalla que intermedia es aquello que me proporciona, y por tanto el otro queda completamente apartado de mí. Yo ni siquiera soy consciente de que le necesito ni que existe. Es la pantalla el gran proveedor de esa necesidad que necesito suplir. En términos económicos, lo mismo. Es decir, yo ya no necesito que haya una intermediación física, porque eso ayuda precisamente a hacer ver que la pantalla lo es todo. Ya no necesito que haya un elemento metálico tangible que crea que porta un valor. Directamente queda completamente transferido en un intercambio de datos que no son observables, que no son capaces de ser contenidos, ni se pueden pesar, ni se pueden medir, pero sin embargo son suficientes para limitar lo que podemos llegar a considerar en un futuro puro y mero comercio. Por tanto, todas estructuras de poder no hacen más que llevarnos hacia esa completa sublimación de lo que es la interacción con el otro, hasta tal punto que lo acaba diluyendo. Mi necesidad permanece, pero aquello que me lo proporciona queda completamente apartado de mí y soy inconsciente de su necesidad. Carmen está apuntando. Sí, apuntaba lo último que has comentado, Gonzalo, de que nuestra necesidad permanece, claro, permanece porque como somos seres sexuales no podemos desvincularnos de esa necesidad. Lo que decía al principio, que tenemos el instinto sexual, pero decidimos darle una respuesta u otra. Lo perverso de todo esto es que, como bien dices tú, que esa necesidad que tenemos de contactar con el otro, porque somos seres sociables y necesitamos a los otros para convivir, para disfrutarnos, para habitarnos, lo necesitamos. Toda esta situación, todo este contexto hostil nos está llevando a que empecemos a creer, como bien dices tú, Gonzalo, que no necesitamos al otro. Y eso es un error, porque ¿cómo no nos vamos a necesitar? Si precisamente al ser seres sexuales nuestra sexualidad cobra sentido porque tenemos a otro ser sexual. ¿Podemos vivir eternamente masturbándonos? Por supuesto, claro. Y habrá personas que en su vida podrán vivir así, evidentemente. Y no hay mayor placer que una masturbación. Nadie te va a dar más placer que tú mismo. Eres el que mejor conoce tu cuerpo, ¿quién sino tú? Pero está claro que disfrutar con otros, pues también tiene otros componentes que son maravillosos. Y si este contexto nos está empujando a creer que la masturbación eterna es la única necesidad que vamos a tener, pues habrá que tener cuidado, porque ¿qué tipo de sociedad vamos a querer? ¿Estar todos encerrados en nuestra casa masturbándonos? Bueno, eso puede ser está una claro opción. que ya se ha visto que lo que se está creando es una sociedad neurótica. Hasta nuestros queridos padres de la patria le han dedicado 10 minutos en el Congreso al aumento alarmante de alertas psiquiátricas durante este año largo, porque esta Sharia covidiota que convierte tu propia salud en la moral pública y además te castigan si no haces lo que te dice un señor
que parece ser que es más listo que tú, pues es pura represión, es una inquisición moderna y ya digo que cuando se reprime un instinto natural como este, ya no solo el sexo, sino la libertad en sí misma, de hacer lo que quieras, cuando quieras y donde quieras y con quien quieras, pues te neurotizas y acabas saliendo por sitios que no convienen. Y lo digo porque todo este mundo del sexo virtual, digital, como un complemento, un divertimento más, como cualquier cosa tecnológica, pues está bien, al que le guste. Pero como un sustituto de la realidad, eso es pura neurosis. Totalmente de acuerdo, Miguel. Ah, perdón. No, sí, Carmen, sí, que todo lo que tiene que ver con la salud mental está muy vinculado con los afectos y como estamos constantemente viendo mensajes de hoy he ido en metro y constantemente ves pues las pegatinas en el suelo, bueno, en todos los sitios está el mensaje de distancia interpersonal y todo eso va generando ahí un pozo donde sientes que el otro es un peligro, un riesgo para tu propia vida. Y es incompatible con esta idea de que somos seres sexuales y que necesitamos al otro para sentirnos bien. Los afectos, el dialogar, el tocarnos. Y cuando, como bien dices tú, Miguel, nos están mandando todo el rato un discurso constante de que hay que estar lejos, hay que estar lejos, hay que estar lejos, hay que estar lejos, pues nos genera una ruptura que claro, está teniendo consecuencias muy graves. Me consta porque conozco a gente vinculada con temas de salud mental, profesionales, que están saturadas las consultas, claro, y lo que nos queda, porque esto va para largo, claro. Hablan de las UCIs, pero la salud mental también es salud. Y también hay que hablar de cómo nos está afectando todo esto y cuando los afectos desaparecen de nuestra vida, hay algo que se nos rompe y luego vamos a ver cómo lo podemos, como decía Juan, volver otra vez a reconstruir, ¿no? Sí, yo... Juan. Yo no quiero que acabe nuestro programa de hoy sin saber más del libro de Carmen. Si nos puede leer algún fragmento. Sí, por favor. O podemos... La teoría de los sistemas filosóficos y el sexo me parece fascinante. Yo quiero saber cómo folla un marxista, cómo folla un nihilista. A ver, evidentemente este libro podría ser una colección, porque yo he elegido a varios autores y autoras. Yo os puedo decir los nombres y me decís alguno que os apetezca y os leo uno de los apetezca más. ¿Qué os parece? Formidable. A ver, mi filósofa favorita y mi filósofo favorito están los primeros en la lista, evidentemente. María Zambrano, Walter Benjamin, Séneca, Hipatia, Sócrates, Platón, Aristóteles, Nietzsche, Lu Andrea Salomé, Marx, Hannah Arendt y Hegel. Y luego he hecho un mix con varios autores que al principio había pensado en poner sus nombres, pero al final he decidido que sean anónimos. Así que si me decís alguno que os apetezca, os leo uno a cada uno, ¿vale? Y os lo regalo. Yo voy por María Zambrano. Y además me gustaría decir que es la única vez que leyendo filosofía he notado el halo erótico, porque María Zambrano no habla de sexo, pero sí tiene su rollo. Y luego, además, en la biografía de Zubiri cuentan que cuando ella era joven, entraba en las iglesias, cuando las iglesias estaban llenas, entraba desnuda para escandalizar a los beatos de la época. Y eso es una historia que me parece... ¿En serio? Sí. Yo no me conocía esta anécdota y me gusta mucho María Zambrano, ¿eh? ¿En serio? No sí, me lo imagino. Lo cuentan en la biografía de Zubiri, que luego a Zubiri le mandó una foto de ella. ¿Sí? Y por detrás ponía al maestro que no quiso que esto sucediera. Y Zubiri era sacerdote por aquel entonces. O sea que María Zambrano tiene ahí un rollo bastante interesante. Con lo cual, yo... Dale a María Zambrano. Pues esta va para ti, Juan. No se pasa del posible orgasmo al real, sino del imposible orgasmo al verdadero placer. María Zambrano y Carmen Bengoechea Bernat hemos hecho ahí.
¿De qué hablaba originalmente? ¿De poesía? ¿De la razón poética o algo? Ah, claro, es que esa es otra. Un amigo filósofo, el que os comentaba antes, que decía, hoy si yo hubiera sabido esto antes, me lo hubiera pasado mejor en la universidad. Me decía, pero ¿has puesto el original? Digo, lo había pensado, pero es que me parece más divertido que la gente se dedique a buscar el original Pues y lo no darlo todo buscaremos. hecho. Yo en mi caso te pediría, a ver qué es lo que diría por ahí Platón. A Platón. Pues venga, vamos a buscar a Platón. A ver, Platón, vamos a buscar a Platón. Eso va para ti, Gonzalo. Muchas gracias. Puedes descubrir más sobre una persona en una hora de sexo que en un año de conversación. Hay que desayunar fuerte. Sin duda es... da mucho que pensar. Un ratito, ¿verdad? Por lo menos lo que aguante el cuerpo. Por lo menos. Una horita no está mal, ¿eh? ¿Y tú, Miguel? ¿Perdón? ¿Y Miguel qué Sí, no, estaba pensando en eso que estabais... Estaba pensando en el tópico ese de las personas que mienten en el sexo y tal, entonces ahí ya se complica la cosa. Yo como sé que Nietzsche era especialito para todo, pues a ver, en este caso... ¿A Nietzsche? Vale, pues vamos a buscar a Nietzsche. A ver. A ver. A ver esta, Miguel. Va para ti. A veces la gente no quiere follar porque no quieren que se destruyan sus fantasías. Mira, eso le viene bien, porque él por lo visto solo lo hizo una vez y se cogió la sífilis. Pues, pobrecillo. Sí, claro. Pobrecillo. Bueno, pues ese es mi regalo, queridos triálogos. Habéis escuchado a Nietzsche, a Platón y a Zambrano. Y bueno, yo me lo he pasado bien, ¿eh? La verdad que el tiempo que estuve mirando y viendo cómo se podría encajar, se quedaron muchos fuera, que a lo mejor me anima una segunda parte, ¿eh? Porque me lo he pasado muy bien. Yo creo que cuando se escribe tienes que sentir placer con lo que haces, como todo en la vida. Escribir o hablar o lo que te dediques profesionalmente, pero escribir te tiene que dar placer. Pues si Gonzalo hace su última pregunta, pasamos al minuto de gloria. Venga, haz la última. Bueno, decía por ahí, quiero recordar Lacan, que uno no hace sino follar consigo mismo, siempre. Entonces, ¿en qué medida todo lo que hacemos no son sino fórmulas ilusorias de masturbación asistida? Todo, claro. Totalmente. Yo no sabía que Lacan había dicho eso. Yo podía haber dicho eso, ¿eh? También, perfectamente. Totalmente de acuerdo. No puedo aportar más. Pues si quieres, Gonzalo, tú mismo, tu minuto de gloria. Bueno, ¿Qué pues, hemos aprendido hoy? No, hombre, yo esperaba antes de terminar que pudiese decirnos ella algo acerca de la autoedición, si quiere precisamente hablarnos acerca del el papel que está desempeñando su caseta en la Feria del Libro de Vallecas, ¿no es así? Pues muchas gracias, Gonzalo, por recordar. Sí, en cuestión de unos días, el 14 de mayo, es la quinta feria del libro de Puente de Vallecas y yo tengo el gran placer de volver a coordinar la caseta de autoedición. La autoedición no deja de ser la creación libre de cómo el manuscrito se transforma en un libro por la misma persona. Y en mi caso, todas mis criaturas filosóficas forman parte de este proceso tan maravilloso que es la autoedición, que es pura creación, es puro placer. Yo siento orgasmos continuos cada vez que escribo y que me autoedito. Pues ya que hablas de edición, autoedición y orgasmo, yo conozco un poco el tema de la edición y puedo decir que algunos equivocadamente creen que la autoedición es una forma de masturbación, pero en realidad la única forma de masturbación es la no edición. Así que a tope con la autoedición y muy a favor. Bueno, pues venga, Gonzalo, dinos qué hemos aprendido hoy.
Pues para empezar, yo creo que hemos aprendido, para aquellos que hemos pasado por la Facultad de Filosofía, que hemos perdido el tiempo al no conseguir nunca nada. O sea, con lo cual está claro que en ese sentido hemos aprendido que hemos perdido el tiempo, en ese aspecto al menos. Pero bueno, en cierto modo me alegro que me lo haya dejado claro y en cualquier caso celebro esta nueva entrega y esta nueva obra de nuestra amiga. Y por supuesto deseo todo el éxito en esta y en futuras nuevas obras y en el desarrollo de la autoedición y que haya mucho éxito en esa caseta en la Feria del Libro de Vallecas. Mucha suerte con todo. Muchas gracias, Gonzalo. Espero verte por allí. Intentaremos. ¿Y tú, Juan? ¿Qué hemos aprendido hoy? Yo suscribo todo lo que dice Gonzalo. Yo también fui a la Facultad de Filosofía. Creo que a mí no me fue tan mal como a Gonzalo, pero es difícil que la vida erótica festiva te vaya tan mal como a Gonzalo. Y aparte de eso, lo que no nos has hecho, Carmen, es cómo conseguir tu libro. Pues nada, muy fácil. Cualquier persona que esté interesada me escribe a librosparaPensarMejor@gmail.com y ahí ya les contesto y les doy los detalles de cómo adquirir el libro. Repetimos, libros para pensar mejor @gmail.com. Perfecto. Bueno, pues hecha la cuña, yo rápidamente lo que he aprendido hoy es que hay que abrir la mente a todo y a todos y a partir de ahí que cada palo aguante su vela. Solamente estaba pensando una cosa que me hace gracia pensarla y luego la comprobaré cuando subamos el programa y lo intentamos mover en Twitter, en YouTube, y es pensar en cuántos al enlazar la palabra sexo a nuestro programa van a pinchar y luego les va a reventar la cabeza. Pasa mucho cada vez que una filósofa habla de sexo, es como, ¿pero qué tiene que ver la filosofía con el sexo? Pues mira, yo en su día en mi canal de YouTube hice una aportación y seguiré haciendo comentarios porque creo que tenemos muchas conexiones la filosofía con el sexo. Uno de ellos es que aporta placer a nuestras neuronas y sin neuronas no podríamos existir. Pues esa es la idea, que van a venir con una expectativa un poco equivocada, pero a lo mejor disfrutan más que de lo que pensaban. Y nada más, si nadie tiene nada más que decir, pues lo dejamos hasta la semana que viene. Pues, muchas gracias, me ha encantado, como siempre, hablar con vosotros, trialogar con vosotros. Un gusto tenerte aquí, Carmen. Igualmente, Carmen, muchas gracias. Gracias. A vosotros. Buena semana. Igualmente. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.